Amén. La gracia del Señor sea con cada uno de mis estimados hermanos en este día. Con ustedes, Pastor Efraín Valverde, de Ministerios Restauración. Regresamos después de 3 días de estar fuera de línea para compartir con ustedes algo muy importante que necesito antes de cerrar este esta serie que hemos estado hablando sobre la segunda de Tesalonicenses, algo que es muy necesario explicar y voy a tratar de hacerlo dentro de los siguientes 30 minutos en esta sesión para que podamos todos estar fijos bien claros sobre esta enseñanza. De nuestra parte damos gracias a Dios, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de una vez más compartir por este medio con mis hermanos. Les habíamos echado de menos, pero aquí estamos de regreso. Estamos en transición y hemos estado bastante ocupados. Mi esposa es la que siempre me ayuda a grabar, pero ella no estuvo conmigo los últimos 3 días, así que acabo de regresar a casa y voy entonces a compartir con ustedes sobre la Tesalonicenses, una vez más. Segunda de Tesalonicenses. Y en esta ocasión necesito explicar algo no había anteriormente explicado, pero es muy necesario y caí en cuenta de que era necesario explicar la enseñanza. Después de hablar con uno de los pastores compañeros, así que gracias a Dios por esa conversación, ahí realicé que en su cumplimiento profético escrituras que tratar de explicarlo. Eh, Vamos a orar, Señor, para que Él mantenga la línea aquí firme. Se cortó, se está cortando. Aquí estamos tratando de reconectar. Pues, yo creo. Voy a mudarme a otro lugar. Owner. I got a poor signal in the. Okay. Oh, Dios mío. Ok, hermanos, aquí estoy tratando de acomodarme. Me estoy mudando de habitación porque el lugar donde estábamos se cortaba la línea. Bueno, parece que el enemigo aquí nos está estorbando, pero vamos a continuar. Aquí parece que ya me acomodé. Ya encontré un lugar donde puedo colocarme. Ok.
Amén. Ok, vamos adelante entonces, continuamos. Continuamos con esta enseñanza. Es muy posible que me va a tomar 2 sesiones hoy y mañana para explicar lo siguiente. Así que les invito a que abran su Biblia una vez más a la segunda de Tesalonicenses, escritura que ya hemos estado repasando en los días pasados, pero es necesario dar una explicación sobre esta enseñanza. Hay escrituras que tienen una doble aplicación y voy a dar 2 ejemplos de ellas, pero antes de decirlo, ya hemos explicado de que el tiempo llamado los últimos tiempos o el tiempo, los días postreros, los días postreros no acaban de comenzar hace 100 años o con el restablecimiento de Israel. Los días postreros, el tiempo que la Biblia llama los días postreros, los postrimeros tiempos, comenzó con el nacimiento del Señor Jesucristo. Y Gálatas 4:4, y habiendo llegado que el cumplimiento del tiempo, llegó el tiempo en que se habrían de cumplir las profecías dadas en el Antiguo Testamento y que también otras serían añadidas en el Nuevo Testamento, profecías del tiempo del fin. Pero entonces los días postreros comenzaron literalmente con el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso encontramos a Juan Bautista, quien fue el que introdujo, quien abrió el camino para el Señor, predicando y diciendo, el tiempo es cumplido. Creed al Evangelio, también el mismo Señor Jesucristo. Marcos 1:14 habla también, el tiempo es cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo del cumplimiento. Pablo a los Efesios dice, le llama este tiempo la dispensación del cumplimiento de todas las cosas. La dispensación en que Dios reúne todas las cosas en Cristo Jesús. Así que es una etapa, una era en que se cumplen las profecías. Todo lo que está escrito, así dice la palabra de Dios. Por eso, repito lo que anteriormente he dicho, el día de Pentecostés, aún antes de eso, dije que literalmente voy a darnos cifras cronológicas. El nacimiento del Señor se inició, llegó el cumplimiento del tiempo. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Pedro dice también que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, empero manifestado, cumplido. Ya estaba propuesto el sacrificio del Señor desde antes de la fundación del mundo, pero ocurrió, se cumplió, se manifestó, dice Pedro, manifestado, ¿cuándo? En estos postrimeros tiempos. Así que llama el sacrificio del Señor, lo coloca en los postreros días, los postrimeros tiempos. Vamos más adelante, unos 50 días. En orden cronológico, llegamos al día de Pentecostés, estaban hablando en lenguas, fue derramado el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos. Y entonces los judíos que estaban ahí reunidos de todas las naciones dijeron que los juzgaron de que estaban embriagados, borrachos. Pedro se paró y dijo, no están embriagados, no están borrachos. Esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Dijo Dios por medio del profeta Joel, y será que en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y Pedro cita la escritura del profeta Joel y la aplica a ese tiempo y lo llama, esto que está ocurriendo, estos son los postreros días. Así lo dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los postreros días. Así que tenemos entonces los postreros días, tienen su inicio desde entonces y ahora vamos llegando al final de esta etapa, cerca de 2000 años es el periodo de tiempo llamado los postreros días.
Ok, habiendo explicado eso, vamos a encontrar que hay una concentración. Fíjense bien lo que estoy diciendo, claramente esto es importante. Hay una concentración de las profecías cumplidas en ese tiempo, en la primer parte, los primeros años del tiempo llamado los postreros días. Y luego, una vez más, se repite otra concentración de profecías cumplidas al final de este tiempo, llamado los postreros días. Voy a dar 2 ejemplos solamente. Hay más, pero voy a dar 2. Y todos ustedes están bien familiarizados con ellos. Cuando entonces Pedro dijo que lo que estaba ocurriendo en el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas, eso lo aplicó a ese tiempo que estaba ocurriendo. Y luego algo sucedió en el transcurso, en medio de estos tiempos. El final, dije, un espacio como de 2000 años y muchas escrituras se cumplen en la primera parte de estos 2000 años. Y luego encontramos que una vez más se repiten algunas escrituras, otras profecías nuevas y otras se repiten en la última parte, o sea, en nuestro tiempo. Ok, la escritura la aplicó Pedro a ese tiempo. ¿Será que se derramará el Espíritu Santo en los postreros días? Algo sucedió después de del primer siglo, del crecimiento del espíritu, del cristianismo, de la iglesia. Algo sucedió que causó que menguara el fuego del derramamiento del Espíritu Santo. Y no fue hasta que pasaron siglos en que una vez más mundialmente comenzó a derramarse el Espíritu Santo. Y uno de las fechas en que se ha citado esta escritura, lo que la Biblia llama el derramamiento del Espíritu Santo, ocurrió en el 1906, apenas el siglo pasado. El derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa. Se comenzó a derramar el Espíritu Santo de nuevo. No se había visto en el mundo el derramarse del Espíritu Santo como había ocurrido al principio de la iglesia. Entonces, eso es lo que la Biblia llama la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana eran las lluvias que caían en aquel tiempo. No había sistema para regar las plantas, dependían de las aguas, de los sazones, de los tiempos. Entonces había la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y entonces es lo que ocurrió al principio, fue la lluvia temprana, y ahora estamos viendo el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Otra escritura, y lo voy a explicar, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué tantos años en que no hubo un derramamiento del Espíritu Santo por todo el mundo? Como lo hubo al principio y como lo ha habido ahora ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, iniciando las últimas partes del siglo XIX, comenzó a haber un hambre grande en el pueblo de Dios, y el fruto fue exactamente el derramamiento del Espíritu Santo. La otra escritura que también tenemos, el ejemplo es la promesa de que dijo Dios que iba a enviar a Elías, el profeta, antes del gran día terrible y grande del Señor. Y entonces tiene un doble cumplimiento esta escritura. También la venida de Elías, el profeta, y el ministerio de Elías es el ministerio de restauración, de reconciliación. El mismo Señor Jesucristo, ustedes pueden buscar las enseñanzas y van a encontrar sobre la enseñanza que he dado sobre Elías, el ministerio de Elías.
el Señor Jesucristo dijo que Juan Bautista, en San Mateo capítulo 17, el mismo Señor Jesucristo identificó a Juan Bautista como el Elías que había de venir. Y también el ángel Gabriel, cuando le dio el anuncio a Zacarías, el padre de Juan, en Lucas capítulo 1, dice que Juan Bautista, tu hijo, vendrá en el poder de Elías, el profeta. Y él, ahora Juan Bautista, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los rebeldes a la prudencia para preparar el camino para el Señor. Así que fue Juan Bautista en quien cumplió la profecía del Elías que había de venir. Pero vamos adelante ahora otra vez. Tenemos que también, no podemos ignorar que dijo el Señor que Él enviaría a Elías antes del gran día y terrible del Señor, antes de su segunda venida. Entonces Juan fue el que preparó el camino, fue el Elías que preparó el camino para el Señor en su primer venida. Pero también Elías tiene que venir y tiene que estar presente en este tiempo para preparar el camino para el Señor antes de su venida. Entonces tenemos un cumplimiento cuando al principio de esta etapa, de esta era llamada los postreros días, y al final de este tiempo, la etapa llamada los postreros días, la lluvia temprana, y luego hay siglos de por medio hasta que cae la lluvia tardía. Les he dado 3 ejemplos entonces sobre lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hubo algo que cortó toda la bendición que había al principio. ¿Por qué hubo un espacio de tiempo de miles de siglos, de siglos de años, siglos, y que no hubo lo que estamos viendo hoy y lo que se vio al principio? Entonces, por ejemplo, en la calle Azusa, Los Ángeles, California, 1906, la gente estaba maravillada porque dijeron, se está cumpliendo lo que se cumplió en el día de Pentecostés, pero hasta siglos después. Ok, aquí hay algo muy importante. Y esto es lo que no expliqué y ahora estoy explicando más claro sobre esta escritura que hemos estado hablando. Vamos una vez más a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya habiendo explicado lo que ya expliqué, vamos adelante. Pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, o sea que no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, aquí está. Yo he explicado ya el segundo cumplimiento de esta palabra, pero no les expliqué la historia, el primero. Entonces es necesario, no van a poder valorar lo segundo si no conocen lo primero. O sea que si conoce lo que pasó en la calle Azusa, pero no sabe qué es lo que pasó en el día de Pentecostés, entonces va a quedar corto su entendimiento. Si sabe que entonces nosotros tenemos el ministerio de Elías para, como dice Pablo a los Corintios, nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Ese es el trabajo de Elías, un remanente en este tiempo que se dedica a preparar el camino para el Señor, los corazones. No, si no entendía el primer cumplimiento, no va a poder valorar el segundo. Entonces aquí voy a explicar ahora lo que no he explicado, yo dando por hecho que todos lo conocían y me enfoqué en el segundo cumplimiento. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Todos saben, la apostatar es el que se aparta de la verdad. Tanto oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo. Ok, aquí está. Esta escritura, la apostasía, esta apostasía tiene su primer cumplimiento en el principio, en los primeros siglos de la era cristiana. Y esta escritura, el cumplimiento histórico de esta apostasía, Pablo está hablando y dice: se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, tanto que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía vosotros os decía esto? La plática, esta conversación que tuve con el pastor fue el pastor Antonio, hermano Antonio Amador de Oregon. Dios lo bendiga, mi hermano, porque de ahí, entonces, al hablar con él, llegué a la conclusión que necesitaba explicar la primera parte para que pudieran entender la segunda parte. Esta apostasía tuvo ya su cumplimiento. Y absolutamente voy a repasar lo que ya hablamos. Tuvo su primer cumplimiento el principio de la era cristiana. Y lo que impedía, mi hermano me recordó, que lo habíamos hablado anteriormente, dando por hecho que todos lo sabían, lo que impedía que no se manifestara, que no se entrara en todo su fulgor la apostasía, era el apostolado original. Dice así, Hechos capítulo 20 y verso 29, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Entonces, después de los primeros siglos, el primer siglo del cristianismo, a la muerte, al morir los apóstoles originales, hubo una gran apostasía. En el tercer siglo, no mucho después, en el tercer siglo entró la corrupción, entró lo que dijo Pablo: vendrán lobos rapaces que van a apóstatas y van a desviar al pueblo. Entonces, el año 325 hubo el concilio de Nicea, llevado a cabo por el emperador Constantino. Y de ahí entonces fueron los inicios y las semillas para la iglesia apostólica católica romana, la apostasía. Y en breves palabras, ¿qué es lo que ocurrió? Entró una terrible apostasía, y lo más terrible que hicieron fue esconder la Biblia, esconder la palabra de Dios, y entraron siglos de lo que se llama la edad del oscurantismo. Oigan bien, tan terrible fue la apostasía que este sistema religioso apóstata, basado en Roma, escondió la palabra de Dios, y se le llama históricamente, no nomás los religiosos, la historia secular le llama el tiempo del oscurantismo, y afectó todos los aspectos de la vida, no nomás cristiana, sino que la vida humana, porque cuando se esconde la palabra de Dios trae bendición espiritual, bendición económica, bendición moral, bendición mental, emocional, toda clase de bendición trae la palabra de Dios. Es la fuente de vida. Y esta era del oscurantismo duró. Esta era del oscurantismo duró
hasta esto es muy interesante, 1517, el año 1517. Espero que me vayan siguiendo. La apostasía, hubo una gran apostasía y se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchos de los reformadores enfocan hasta la fecha y se han quedado estancados en la primera apostasía y han literalmente enseñado de que el papado es el hombre de pecado, es el hijo de perdición. Entonces lo personificaron, pero es el sistema religioso apóstata, corrompido que vemos hoy hasta la fecha presente. Las consecuencias entonces de esta apostasía, dije, duraron por siglos, hasta el año, oigan bien, desde el año desde el siglo IV, desde el siglo IV hasta el año 1517. El año 1517. ¿Qué hubo en el 1517? Fíjense nomás, del año 300 hasta el 1500, más de 1000 años de oscurantismo. La palabra de Dios escondida, porque este movimiento apóstata escondió la palabra de Dios de las masas de la humanidad y trajo una era de oscuridad espiritual, trajo también una oscuridad a la misma civilización humana. Y hasta el 1517 es cuando ocurrió la Reforma, así que por más de 1000 años, la era del oscurantismo, la apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, manifestado por un sistema apóstata religioso. Entonces trajo esta era de oscurantismo. Esas fueron las consecuencias de la apostasía hasta el 1517. En el 1517 se levantó Martín Lutero. Entonces comenzó la Reforma, cuando él fue el que se paró y retó a este sistema, y fue el hombre que usó Dios en Alemania, donde de nuevo comenzó se imprimió la Biblia por primera vez en imprenta, fue impresa. Y para que se abriera a la multitud de gente. Entonces ocurrió un proceso desde el 1517, cuando comenzó la Reforma Protestante, lo que se llama la Reforma Protestante. Y de ahí gradualmente comenzó a traer luz la palabra de Dios. Ese que siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y comenzó a traer luz la palabra de Dios hasta llegar hasta el siglo XX, siglo XIX y siglo XX comenzó a haber movimientos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, una hambre grande por la palabra de Dios. Entonces, cuando esto es lo que se llama la reforma, y la reforma sacó a la luz la palabra de Dios. Entonces de aquí voy a continuar, porque hubo eso abrió la puerta para que hubiera un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. La palabra de Dios una vez más influenció no nomás al pueblo, a la iglesia, a la misma civilización, a las naciones, influenció también la ciencia. La palabra de Dios influenció a la ciencia. Creció, se multiplicó la ciencia y también abrió la puerta para que
hubiera la restauración de la nación de Israel. Pero hemos entrado a otro tiempo, mis estimados hermanos, y continuamos el día de mañana. Dios les bendiga. Es mi deseo en este día. Dios les guarde. Y sigamos. Espero que me estén entendiendo lo que estoy hablando, porque estoy hablando de la primera apostasía y las consecuencias de la primera apostasía. Ha habido una reforma, ha habido una restauración, ha habido el derramamiento del Espíritu Santo, el retorno de Israel, pero estamos a punto de otra apostasía. No solamente personal, sino que también familiar y nacional. Mi deseo es que Dios nos bendiga. Es importante que estemos conscientes de esto. Voy a dar muchos más detalles para que entendamos y podamos valorar y apreciar lo que está ocurriendo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, es mi deseo en esta ocasión. Si alguien tiene alguna petición que hacer, hágala por favor y oramos al Señor por ella. En el nombre del Señor, y les prometo que ya vamos aquí a estar en posición para ya no fallar como estos 3 días que ocurrieron. Entonces vamos a continuar, pero es un punto que no se había enfatizado, las 2 eras, en los 2 tiempos, dentro la misma dispensación llamada los postreros días o el tiempo de la gracia. Al principio y al fin está la concentración de profecías. Y entre medio un tiempo de oscurantismo, pero estamos en un tiempo de transición grande. Así que si alguno tiene alguna petición, mándela inmediatamente y oramos al Señor por ella, en el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un gusto una vez más estar con ustedes, mis estimados hermanos. Dios les guarde. Estemos pendientes, lea su Biblia y vamos a entrar a lo otro, lo que es la oración. Va a ser nuestro siguiente tema, muy importante, absolutamente importante. Amén. Bueno, si no hay nadie, mi deseo, oramos, bendigo a todos, por todos los que están enfermos, a todas las familias, que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor ilumine, que dé nuevas fuerzas. Ese es nuestro deseo. La pandemia continúa, no ha cesado. Ustedes están mirando, el mundo, el país está en una crisis tremenda. Y precisamente estamos en ese punto clave en donde estamos a punto de que haya, ¿para qué rumbo se va a ir este país? ¿Apostatar por completo? Ya comenzó el proceso, pero se está deteniendo, y mientras se detenga, tú y yo tenemos la libertad como pueblo de Dios de orar, de predicar, de reunirnos. Bueno, ahorita no totalmente, pero podemos reunirnos, podemos predicar por estos medios. Tenemos esta libertad, pero no es para siempre, porque está de por medio otra gran apostasía. Amén. Hermana Cecibel, pastor, pido oración por la salud de mi hijo Alberto Cueto. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad sobre Alberto allá en el Ecuador, en el nombre de Cristo Jesús. María Salgado, pastor, pido las oraciones por mi hermana Josefina en México. Hoy ingresó al seguro de emergencia, que Dios sea con ella. Está muy mal. Padre, proclamamos misericordia, Señor, sobre Josefina, hermana de la hermana María, en el nombre de Jesucristo. Tú lo dijiste, Señor, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya, amén. Pido de oración por Cristóbal García. Lisbeth Ordóñez Morales ha tenido problemas en los pulmones. Padre, te pedimos por Cristóbal García Morales. Toca sus pulmones en el nombre de Jesucristo. Proclamo la sangre de Cristo Jesús sobre ellos. Amén. Oraciones por el pastor Dibla Méndez y familia. Sí, Señor, bendice, Señor, a Dibla, protégelo, guárdalo, cuídalo. En el nombre de Cristo Jesús. Así lo declaro, Señor. Así es hecho. Aleluya, amén. Carlos González, paz de Cristo, pastor, le pido sus oraciones por nuestro hermano Candelario, pastor de Acala, Chiapas, México, y su esposa y sus hijos están enfermos. Padre, te pedimos por nuestro hermano pastor Candelario, allá en Chiapas, México. Declaramos sanidad sobre él en el nombre de Cristo Jesús.
Aleluya. Amén. Alma Castro. Pastor Efraín, pido oración por mi hijo Aurora y mi yerno Oscar. Están enfermos. Te pido, Señor, por Aurora y por Oscar, en este momento tu mano de sanidad sea sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Grisel de la Torre, pido oración por mí, por favor, por mi corazón. No he estado bien. Padre, sana este corazón. Tú has venido a sanar a los quebrantados de corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Sandra Ponce, cousin, prayers for my brother George, por su hermano, mi primo George, que su suegro Mario Razo acaba de fallecer anoche de la plaga. Padre, te pido, Señor, por la familia, Señor, de Mario Razo, te pido por mi primo George, George Ponce, Señor, declaro salvación sobre esta familia y sanidad, sana los corazones, pero más que todo salvación sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Y Señor, consuélalos en su dolor. Lisbeth Ordóñez, pido oración por Samuel Hernández Ruiz porque ha sentido mal de salud. Señor, te pedimos por Samuel Hernández Ruiz en este momento. Declaramos sanidad sobre él en el nombre de Cristo Jesús. Amén. José Trejo, estuve enfermo, me estoy recuperando. Por favor, la oración. Amén. Soy de México. Dios te bendiga, hermano José. Dios te bendiga, José. Amén. Declaramos completa restauración sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Lucy Estrada, por favor, oración para mi esposo e hijos. Están enfermos. ¿Cuánta enfermedad, plaga maligna, Señor? Reprendo, tú dijiste, he aquí os doy potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones y toda enfermedad y todo poder del diablo. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues damos gracias, Señor, gracias porque tú oyes nuestra oración y esperamos respuesta. No estamos como quien hiere al aire, sino que estamos aquí, Señor, confiando y estamos establecidos sobre tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, aquí estaremos para continuar nuestra enseñanza. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti su paz. Y decimos amén. Otra petición que me acaban de dar, oremos por nuestro hermano Manuel Morales, pastor allá en Chandler, Arizona. Ha estado muy grave, los doctores no le daban, decían que no iba a pasar el día de ayer, ya pasó el día de ayer. Está también afectado, está en la máquina, la respiradora, y este día todavía está vivo y su familia me han llamado, están pidiendo, orando, y oramos en este momento por mi hermano Manuel Morales. Señor, extiende tu mano de misericordia y sanidad sobre él, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, así se ha hecho. Así es hecho. Mi hermana Alicia Aviña también, Señor, restablece la sana a tu hija, Señor. Declaramos sobre ella sanidad en el nombre de Jesucristo. Y los que no han pedido también, Señor, tú los conoces todos. Así se ha hecho. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Tenemos el triunfo en el nombre de Cristo Jesús. No hemos sido llamados para ser vencidos, hemos sido llamados para vencer. Así que somos más que vencedores por medio de aquel. No dependemos de nuestras fuerzas, no, por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Y se entregó a sí mismo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo a todos mis hermanos. Hasta mañana a la misma hora. Dios les bendiga.